Muy buenas tardes a todos, un cordial saludo. Alejandro Latorre Parra, de cirujano vascular y angiólogo de la ciudad de Bucaramanga, que trabaja en el Complejo Médico Foscal Internacional. Quiero agradecer la invitación de la doctora Yamile Yubist, de la Asociación de Pie Diabético Internacional, por la invitación para que mostremos la experiencia de 20 años en el manejo del linfedema y en el manejo de la curación de heridas de las úlceras venosas específicamente. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a hablar sobre lo que es el tratamiento precoz y temprano de la enfermedad linfática para prevenir las complicaciones que tanto vemos asociadas con esta patología. Les decía que agradezco mucho la invitación a summiteducens.com el 2021, organizado por la doctora Yamile Yubist, para que hablemos del diagnóstico y tratamiento oportuno del linfedema para disminuir las complicaciones. Hablemos primero de qué es linfedema como tal. Yo quiero que ustedes aprecien la foto de la izquierda, de la derecha, donde ustedes aprecian lo que corresponde al linfedema, que es el tejido graso comprometido, no atraviesa las fascias, no compromete los tejidos profundos, la parte muscular, sus compartimientos y todo, como en este caso la extremidad, están conservados. Lo único que vamos a tener es el aumento del grosor del panículo adiposo que tenemos dentro de la pierna como tejido celular subcutáneo y la dermis. Por eso el linfedema es el acúmulo de agua, proteínas de alto peso molecular y otros elementos, sales, electrolitos, ácido hialurónico en el espacio intersticial. Consecuencia de una alteración dinámica y o mecánica del sistema linfático que lleva a un aumento progresivo y evolutivo de la enfermedad de una extremidad o de una región corporal, con disminución de su capacidad funcional e inmunológica, aumento de peso y modificaciones morfológicas. Todo esto está relacionado, como les digo, con el aumento específico del área del tejido graso en las extremidades tanto superiores como inferiores. Igualmente tenemos que diferenciar muy claro de que el linfedema, como ustedes lo ven aquí, y aquí aprecian un corte sagital mucho mejor, el compromiso del tejido celular subcutáneo y piel, respetando todo lo que va por debajo de las fascias. Ven claramente los compartimentos, los planos musculares, arterias y venas y sistema venoso profundo completamente conservados. Hablamos de proteínas de alto peso molecular porque esa carga proteica es la va a ser la causante directa con el desbalance de la ley de Stalin, que no va a producir mayor salida de líquidos al espacio intersticial. El edema como tal lo vamos a ver en muchas patologías. Vamos a verlo en el trauma, en la insuficiencia venosa cardíaca, en la insuficiencia venosa crónica, en el paciente cirrótico, nefrótico y en otras patologías como el Cushing. En el mixedema vamos a ver el edema en el paciente de reposo. Tenemos que tener muy claro qué es el alto flujo y qué es la alta carga proteica. En el trauma vamos a tener alta carga proteica con alto flujo, y en la insuficiencia cardíaca o en los edemas de origen sistémico vamos a tener un alto flujo pero con muy baja carga proteica. Y en el edema de reposo, en el viajero, embarazada, vamos a tener un bajo flujo con baja carga proteica, y en el linfedema tendremos un bajo flujo con muy alta concentración proteica de proteínas de alto peso molecular, lo que lo diferencia de los demás. Igualmente tenemos que tener en cuenta varias patologías que están muy asociadas con el aumento o el volumen de la enfermedad de esas extremidades, convirtiéndole muchas veces en piernas dismórficas, como es la pierna del linfedema. Tenemos que tener en claro para diferenciarlo del edema metabólico o de origen central o el medicamentoso, en los casos de los antagonistas de calcio, que producen grandes edemas, que su característica preferencial es el signo de Godel muy amplio y su antecedente patológico. El fleboedema, que es el C3 en la clasificación internacional de la CEAP, mundial para las venas, en las cuales está la patología que está asociada ya con las varices propiamente dicho. Diferencia total con el lipedema y con el PEF, que es la paniculopatía edematofibroesclerótica, que se conoce como PEF, y hoy quieren darle el nombre de celulitis nuevamente, que ya había sido abolido de esta nomenclatura. Y finalmente la obesidad presenta un aumento del volumen, aumenta el dimorfismo,
pero nada tiene que ver con el linfedema, es otra patología completamente diferente. Linfedema debemos clasificarlo en primario y en secundario. Un linfedema primario, congénito, con el niño que nace con su linfedema o que aparece antes del primer año, el precoz cuando es de 1 a 32 años y el primario tardío cuando aparece después de los 32 años. Hoy están hablando de disminuirse a los 30 años, teniendo en cuenta la alta incidencia en pacientes jóvenes de cáncer, por lo cual el primario tardío pues coge mucho más tiempo en su presentación. Y el secundario a múltiples comorbilidades, ya sean quirúrgicas, ya sean oncológicas, ya sean traumáticas. Desde el punto de vista quirúrgico tenemos todo lo que es el tratamiento del cáncer de seno en las diferentes modalidades, o cirugías arteriales, cirugías venosas, cirugías ortopédicas, aplicación a las lipectomías, a las liposucciones, a la aplicación de botox, de polímeros en las zonas glúteas. Todo esto y la linfadenitis a repetición nos van a producir linfedemas secundarios. Estas son las dos clasificaciones internacionales aceptadas, la de la International Society of Lymphology y el Consenso Latinoamericano para el Tratamiento del Linfedema. En esta, pues ustedes ven que tiene 4 ítems y aquí tenemos 6 ítems, estando siendo el estado 0 igual en las 2, que es el estado latente, y el paciente que sale de cirugía sin linfedema, pero queda ya eventualmente la posibilidad que en cualquier momento se va a presentar. En la clasificación del consenso latinoamericano, estamos hablando del edematoso y el edematofibroso, que corresponden al grado 1 de internacional, al fibroso, que sí es exactamente en los 2, y el fibroescleroso, que es el 4, y el 5 de escleroso del consenso latinoamericano, que corresponden al nivel 3 de la internacional. ¿En qué se diferencian? En cuanto a la consistencia, blando, cauchoso, duro elástico, leñoso y pétreo, y empiezan a diferenciarse con respecto a sus antecedentes o manifestaciones clínicas, ya sea el GODET, que lo vamos a ver en estados iniciales, igual que la respuesta al drenaje postural, el Steimer y la verrucosis y el dolor lo vamos a ver cómo aparece en los estadios tardíos. Ahora, el dolor que vemos en el paciente con linfedema no es el dolor del linfedema en sí, sino de las complicaciones inherentes al aumento del volumen por el sobrepeso de los plejos, ya sean plejos lumbares o plejos braquiales, a nivel de caderas, a nivel de rodillas, a nivel de cuello de pie, que están relacionados con la movilización y la flexibilidad articular. El doctor Takumi Yamamoto en el año 18 publicó en su trabajo, en el año 17, perdón, una estadificación, que es el nuevo concepto para clasificar el linfedema, que también conserva los 5 parámetros de las clasificaciones anteriores, pero esto lo hace con el verde indocianina, en lo cual nos habla los patrones lineales, que lo vemos en el estado 0, que se conserva todavía los patrones de una normalidad del sistema linfático. En el estado 1 vemos el splash, que ya es cómo empieza a volverse estrellado la parte de los ganglios comprometidos en la zona con reflujo dérmico local, pero permeable todo el sistema linfático. En el estado 2, el estado 3 y 4 va cambiando ya cuando viene el Stardust, que es ya la parte de esa degeneración del sistema linfático desde su inicio, y en la cual vamos viendo cómo se va degenerando su porción de los linfáticos iniciales, los precolectores y los colectores en diferentes áreas cuando va creciendo hacia la parte distal y cuando definitivamente en el nivel 5, cuando no hay absolutamente nada del sistema linfático viable. El doctor Takumi Yamamoto es muy claro en enfatizar que los niveles 3, 4 y 5 definitivamente son procesos irreversibles donde ni siquiera la cirugía es capaz de solucionar los problemas. Bien, visto esto en otra forma, entonces aquí lo podemos ver en el estado 0, el patrón lineal hasta llegar a sus ganglios, el estado 1, que es el estado 1 cuando todavía está apareciéndose esos conglomerados ganglionales con reflujo dérmico, el estado 2 cuando empieza a aparecer ese estrellado a nivel de los ganglios, pero se conservan los conductos lineares normales, y los estadios 3, 4 y 5 es cuando aparece el Stardust, cuando ya hay degeneración completa de los tejidos, de los conductos, de los linfáticos iniciales, de los precolectores y de los colectores, destruyendo completamente todos los linfáticos, agravándolo cada vez más en cada episodio
de linfadenitis a repetición y el puente completo del dismorfismo de la extremidad para llegar a la parte difusa, como les digo, cuando ya definitivamente los patrones se perdieron. Igual tenemos que clasificarlo a nivel de hasta dónde alcanza el linfedema, y por eso se clasifica a nivel 1, cuando se compromete el dedo de manos y pies, en nivel 2, muñeca, cuello de pie o mano y pie. Nivel 3, cuando se compromete el codo a nivel del brazo o rodilla en la pierna. Nivel 4, cuando se compromete lo que es la axila, la ingle, ya sea en brazo o en pierna. Y el nivel 5, cuando se sale de los bordes de la extremidad, sea sobresale de la axila o sobresale de la ingle. Por esto es importante conocerlo para clasificarlo y darle los apellidos necesarios del linfedema. Este es el ejemplo que les voy a mostrar del linfedema primario congénito, el niño que nace ya con su patología, un edema, un linfedema en su bracito, en su mano derecha, muy relacionado con la clasificación de Kidmon de 1952, donde habla de las obliteraciones, que son el 92% de los casos, ya sea por obliteración distal, por obliteración proximal o la destrucción pélvica a nivel de la ingle, o cuando tenemos las diferentes anomalías de hiperplasia, lipoplasia o megalolinfáticos que aparecen en el 8% como hiperplasias. Y esto se conoce como las angiodisplasias en la clasificación del linfedema. Igualmente les muestro casos muy patéticos del linfedema, que es lo que vemos nosotros con mucha frecuencia, que es el linfedema primario tardío, primario precoz en una niña. Es una niña que tiene más o menos 18 o 20 años, en la cual aparece su compromiso de su piernita, vista por delante y vista por detrás. Cuando tomen fotos de estos pacientes, siempre tomen cara anterior, lateral y posterior, que les ve la magnitud en un caso dado de lo que tienen estos pacientes. Un linfedema secundario a linfaquitis a repetición, de aquí de la ciudad de Bucaramanga, en la cual ven ustedes cómo se degeneró completamente la parte por debajo de la pierna, vista por delante, vista por detrás. Este es un carcinoma, un linfedema secundario a un tratamiento de cáncer de cervix, en la cual la paciente nunca tuvo sus controles adecuados y desarrolla este dismorfismo de la extremidad, como ustedes ven que aquí se ve un poco más normal, entre comillas, y aquí se ve el severo dimorfismo de la pierna de la paciente. O un secundario a un trauma, esto cuando ella tuvo de niña, tuvo un accidente, perdió todos sus linfáticos, parte muscular, y no pudo recuperarse. Fuera de ella, pues es obesa de por sí, y entonces tiene periodos de exacerbación de su linfedema bastante notorio, siendo un secundario post-trauma. Y aquí vemos un linfedema secundario por un CA, por un tratamiento de un cáncer de seno, un estado ya muy avanzado. Ustedes ven la fibrosis que tiene aquí, el anillo fibrótico en el cuello de la mano, en la muñeca. Esta parte supremamente dura que corresponde ya a un estado muy avanzado. O en estos que lo vemos en el linfedema secundario por linfadenitis a repetición, igualmente con una verrucosis, con linforrea, con sobreinfección, que es los estados avanzados también de estos pacientes. ¿Qué exámenes tenemos a la mano? Tenemos la linfografía directa, la linfogamografía radioisocópica, que son los gold estándar, llamémoslo así, que es la linfogamografía radioisocópica. La linfografía directa ya no se hace en ningún centro por las complicaciones que traía su aplicación y el tiempo que duraba en hacerse. Y tenemos a su vez la linfoangioresonancia, la linfoangiotomografía, que son exámenes muy costosos en este momento, también demorados en tiempo. Esto que tenemos la suerte de poderlo realizar en la Carlos Ardila, donde esto es la linfoangioresonancia, donde vemos todo el componente del sistema venoso y el sistema linfático. Hoy en día lo que tenemos en boga pues es la linfografía por inmunofluorescencia con el verdictocianina. Podemos utilizar el TAC, la resonancia, para mirar el componente macro de la enfermedad linfática, y el duplex para descartar que no tenga enfermedades venosas. Con el verdictocianina, que es esta la ampolla que se le va a poner a cada paciente, necesitamos una gamma cámara, igual que para identificar el ganglio satélite a nivel de cirugía radical de cáncer. Y estos son los patrones que observamos, unos linfáticos lineales completamente normales. Cuando vemos ya el splash que aparece cuando empiezan a degenerarse esos linfáticos inicialmente precolectores, y el stardust cuando ya definitivamente el estrellado se
y volvió casi difuso y termina con toda la enfermedad, con todo el sistema linfático de la zona comprometida. Esto es otra forma de verlo, así lo vamos a ver con el verde. Vemos el patrón lineal, empezamos a ver en estas dos, el splash, y aquí ya vemos el estatus de la generación completa de ese sistema. ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces, el diagnóstico, el manejo del linfedema es muy complejo, no es simplemente un drenaje linfático, no es un vendaje, es toda una sincronía de varias alternativas y por eso se llama tratamiento transdisciplinario del linfedema. Vamos, en base a ese diagnóstico que acabamos de ver, pues vamos a tener una terapia física, una parte farmacológica, lo que es la elastocompresión, el manejo multidisciplinario y la cirugía en los casos que se requiera, y lo más importante, el seguimiento. Por ende, podemos decir que el tratamiento del linfedema, que es un tratamiento transdisciplinario con un manejo integral completo del paciente. Como les digo, no es solo una bomba de presión, no es solo un drenaje, no es nada de eso, es todo un manejo completo. Y vamos a hablar entonces de la terapia física, de la farmacología, de la elastocompresión, del manejo integral, de la cirugía y del seguimiento, en la cual, en la parte física, que es lo que más nos interesa en un momento dado a lo que estamos ahorita, pues la terapia de relajación primero, un drenaje linfático adecuado, vendaje multicapas y los ejercicios miolinfoclimáticos. Este concepto es lo que se denomina la terapia descongestiva compleja, que más adelante sé que hay una charla respecto a este tema, y lo vamos a dejar ahí nomás como parte fundamental y esencial del manejo del linfedema. Si ustedes ya le adicionan las bombas de presión neumática secuencial intermitente, ya no hablarían de terapia descongestiva compleja, sino de terapia física combinada, que es otro componente más en el tratamiento del linfedema. Les decía que esto no es solo el drenaje linfático, pero el drenaje linfático hay que aprender muchas cosas, con qué presión en mis manos, con qué frecuencia lo voy a hacer, la intensidad y qué movimiento voy a realizar, cómo realizo los giros, los semigiros, las fricciones, la sensibilidad con la cual voy a manejar todos los aspectos. Y esta es una imagen donde le muestro que es un giro. ¿Cómo se hace ese giro? ¿Dónde hago la presión? Eso es siguiendo las manecillas del reloj. Esto es lo que hace uno con los giros para redirigir la linfa y hacer los llamados ganglionares en los sitios en que yo voy a llegar. Y finalmente, ¿qué movimientos voy a hacer? Si voy a hacer de llamado, de llenado y de vaciado, que son en su orden lo que yo tengo que realizar. Llamado, llenado y vaciado desde la parte sana hasta la parte enferma y después me devuelvo de la parte enferma hacia la parte sana. Tengo que conocer todas las corrientes linfáticas que van paralelas a las venas, las vías derivativas, las vías alternas, las vías anastomóticas, todo eso tengo que conocerlo de memoria cuando yo vaya a hacer un drenaje linfático manual para saber hacia dónde voy a redirigir mi sistema linfático. En este momento en el mercado aparecen nuevos dispositivos, los cuales no están consensuados todavía ni por la International Society, ni por el consenso latinoamericano. No aparecieron en las guías de Cortina de hace 2 años, que son las 3 vigentes realmente ahorita. Está en la deoxidation, que está en la máquina, está en la unidad que tenemos nosotros, aquí está la máquina de deoxidation. Lo que es las ondas de choque, que es también una máquina que nos permite cierta regularidad, aplicar unas presiones con una onda de choque que nos permite manejar las ondulaciones. Está el ultrasonido. Y son máquinas muy costosas realmente en este momento, lo que depara el valor de cada una de ellas. Y lo que estamos haciendo, o quienes estamos trabajando, pues tenemos la deoxidation, pero hay varios que tienen todos los 3, es buscar el momento adecuado para usarlo en el linfedema, y como les digo, no está consensuado. Está sí en parte ortopédica, en rehabilitación muscular, en otra serie de manejo terapéutico, más no en el linfedema propiamente dicho. Y el taping, que tampoco está consensuado, pero cada vez va teniendo más personas que van aprendiendo, van desarrollando las técnicas. En Latinoamérica tenemos 2 profesores excelentes de la mano de Kenzo Kase, que nos están enseñando, hacen la promoción directa, ética y académica del uso del taping. Y en el linfedema, pues como les digo, no está consensuado,
pero ya aparecen las diferentes formas de aplicarlo y los resultados que se están obteniendo. Con respecto a la parte farmacológica, tenemos drogas linfoactivas, linfotropos, linfoactivos, en las cuales tenemos que buscar varias cosas. Primero, que activen el colector linfático o los linfangiones, que me activen el histangión, que es la unidad de la microcirculación, y me activen los capilares venosos para tener un confluente o una sinergia entre los efectos terapéuticos de las drogas farmacológicas con la actividad terapéutica que estamos desarrollando nosotros en el manejo del linfedema. Vendajes. Con respecto a los vendajes, es muy importante conocer muchas cosas. Discúlpenme la comparación que les voy a hacer, pero es muy didáctica en el sentido de que una cosa es tender muy bien la cama, la otra es tirar las cobijas encima de la cama. Eso me refiero a que poner un vendaje se requiere de muchas cosas. Hay que aprender qué es la contención y qué es la compresión, qué es la tensión y con qué presión la voy a tener, porque no soy yo el que pongo la presión ni la tensión. La tensión me la da el vendaje, la presión la pone el traslapaje que yo le voy a hacer, la contención y la compresión me la dan los diferentes elementos que yo utilice y cómo los entrecuse en los materiales. Debo conocer el punto de bloqueo de cada vendaje que yo vaya a colocar o de cualquier elemento, porque todos los elementos en los vendajes multicapas, que se pueden llamar también multielementos, es el que pasen de 4, debo tener el punto de bloqueo de cada uno de ellos. Es el módulo y que es el traslapaje. Ese traslapaje es la más clave, porque es lo que me va a dar la verdadera presión. Si yo le pongo el traslapaje al 25, al 50 o al 75%, y si no lo pongo en forma imbricada o se la pongo en espiral. Igualmente, los vendajes de conocer qué elongación tienen, qué elasticidad tiene, de qué están hechos, si son de materiales en los cuales los tejidos son planos o tejidos circulares, porque todo eso me cambia. Porque realmente lo que nosotros vamos a buscar en los vendajes multicapas son los efectos de fascia, en la cual yo tengo un masaje permanente con la sístole muscular, lo que me permite a mí evitarme las bombas de presión neumática secuencial intermitente, porque lo voy a tener 24 horas con el uso de un vendaje adecuado bien puesto. Por ello, los vendajes y todos los elementos de compresión, que es ya la parte más adelante de la terapia física, no vamos a poner sino los vendajes multicapas. Aquí ya vamos a tener vendajes, podemos tener medias o podemos tener los nuevos elementos que están en el mercado. Pero tenemos que saber que los vendajes, ¿de qué voy a poner? ¿Qué vendajes? ¿Lo voy a poner de contención? ¿Lo voy a poner de compresión? ¿O lo voy a tener terapéuticos? Para eso tengo los 3A, los 3B, 3C, en los cuales son las diferentes presiones que yo voy a tener desde 20 a 60 milímetros de presión, dependiendo de los materiales y del espiral o el imbricado, que es la forma en que yo lo ponga, y del traslapaje que yo le ponga del 25, 50 o 75%. Las medias, igualmente tienen su clase 1 10 a 20 milímetros, 2 de 20 a 30, la clase 3 30 a 40 y la clase 4 mayor de 40, que hay que mandarlas a hacer a sus respectivas casas matrices porque no se consiguen fácilmente en el mercado. Y los nuevos elementos, que son todos los sistemas WAP, en este momento ya en el mercado hay unas 12 marcas diferentes. Están la Jobs, están los Sujo, está la Yuso, está la Sigvaris, está Lohmann Rocher y está Medic, que son muchas marcas, como les digo, son 12 que están en el mercado, pero a precios supremamente altos cada una de ellas. El Precise es otro tipo de vendajes de presión de contención, con un material mucho más económico, pero que el problema es que no son de una sola postura. Y se van ajustando y el duración es muy corta. Y el taping se utiliza ya como un nuevo elemento. La cinesiterapia, los ejercicios miolinfoquinéticos son fundamentales en el movimiento de esto, porque los vendajes, si yo abrí y manipulé la linfa con mi drenaje linfático, le puse unos vendajes, lo que me va a activar realmente pues, son los ejercicios. Esos ejercicios es una actividad muscular que lleva a un aumento del drenaje linfático. Se trabaja con criterios de educadores de cuerpo para enseñarle a la persona una funcionalidad en su vida diaria con pautas pedagógicas, enseñarle movimientos que ya sabe o nuevos movimientos y que debe ser realizado por personal entrenado, ya sea en patología linfática, educadores físicos, fisioterapeutas, médicos generales o quienes están realmente entrenados para la formación y la aplicación de estas
terapias. La cinesiterapia, pues la vamos a buscar que de acuerdo al diagnóstico y los conceptos de fuerza, resistencia y flexibilidad, es lo que vamos nosotros a depender de la bitácora de vuelo que le ponemos al paciente en sus ejercicios dentro de la sesión de terapia y los que le vamos a mandar a su casa. Esto es una frase que encontré en un documento de tesis de grado de fisioterapia en Asturias, en donde dice el ejercicio físico se debe prescribir como un medicamento, y es cierto. Toda la terapia física se debe prescribir, pero no es una terapia física común, es todo lo que yo llevo, como les digo, en la bitácora de vuelo del paciente, ejercicios personalizados y todo en una forma muy directa. Porque la esencia es saber cómo funcionan las bombas impulso-aspirativas que tiene cada paciente. Cómo funcionan sus 9 bombas impulso-aspirativas, 7 en la pierna, 2 en el abdomen, en las cuales tenemos que hacer una acción sincrónica para que los líquidos intersticiales y los líquidos venosos asciendan, favorecer la redistribución del oxígeno, favorecer ese drenaje del líquido intersticial y activar el drenaje linfático. Y todo se debe hacer con los vendajes multicapas puestos, como lo ven ustedes aquí. Esto es en la práctica en la Escuela Colombiana de Linfología, en las sesiones prácticas donde cada estudiante aprende a poner sus vendajes y aprende a hacer los ejercicios con terabanes, con teratubos, con rodillas, rodillos, con pelotas, balones, en fin, todo lo que se quiere para aprender. Dentro del manejo multidisciplinario tenemos también quienes forman parte de esta clínica linfedema o unidad de linfología o como la quieran llamar. Debemos tener varios grupos en los cuales todos, y una unidad de linfología, como les digo, el linfedema, debe tener médicos especialistas en cabeza del cirujano vascular y debe estar a su mano muy cerca el cirujano plástico, el cirujano de pleito tobillo, el cirujano de mama y tejidos blandos, el internista vascular, el dermatólogo y el psiquiatra o psicólogo. Como terapistas vamos a tener fisioterapeutas, kinesiólogos, educadores físicos, deportólogos, médicos generales, y comunidad de apoyo fundamental tendremos los psicólogos, las enfermeras, los nutricionistas y el trabajo social. Eso no quiere decir que cualquiera de las enfermeras o algunas que estén preparadas, médicos generales, puedan hacer las terapias igual que los médicos, así como yo personalmente hago a mis pacientes la terapia. Cualquiera lo puede hacer de ellos, los que les guste hacerlo y que los se quieran dedicar a hacerlo. El dermatólogo nos va a manejar los traumatismos de piel, lesiones, los eczemas, la vesícula, linforragias y lo que es la higiene propia de la piel. El internista manejará lo que es la obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, porque todo esto está muy relacionado con la presencia y la evolución en la cronicidad del linfedema. Desde el punto de vista de psicología, lo que es la aceptación a su deformidad, a su psicosis, a sus depresiones, y lo más importante es evitar el fracaso o la pérdida de este tratamiento para estos pacientes. Y la parte nutricional tendremos lo que es manejo del peso corporal. Puede que la pierna no le disminuyamos tanto en peso como tal, vamos a sacarle mucha agua que quita peso, pero el volumen de parte nutricional no tenemos más que preocuparnos para que el resto del cuerpo tenga un balance corporal en su masa corporal adecuado, manejo de sus líquidos, una dieta armónica, balanceada y muy pobre en colágeno, porque lo que el humano va a ayudar a propender por esas bridas, por esas fibrosis que se producen, pues es el colágeno. La cirugía de pie y tobillo, las posiciones viciosas, la alimentación funcionales, alteración de marcha, mal apoyo, que es lo que va a producirle muchas veces el dolor a los pacientes. Y con respecto al trabajo social, lo más importante, el seguimiento en el entorno familiar, donde viven, qué vínculo tienes con la empresa prestadora de salud, porque uno hace una terapia, 5, 10, 15 sesiones. Si el paciente no vuelve, seguramente no se fue muy contento. Eso, parte de esto, trabajo social, es el seguimiento de no perder uno de los pacientes. La cirugía es parte también de aquellos pacientes que no responden al tratamiento médico. Estos son las anastomosis famosas linfovenosas, o linfovenosa, que está linfático teñido con azul patente, en la cual entra en la vena con una sutura especial. Estos son anastomosis nuevas que se hacen con la supramicrocirugía, anastomosis con hilos de calibre 12, que se ven ya con estos ultramicroscopios, o el trasplante ganglionar que ustedes ven aquí,
que le hicieron el trasplante ganglionar a una paciente que fue operada de cáncer de mama, vaciamiento axilar completo y persiste el linfedema y tiene su limitación de hombre todavía, pero la operaron y le pusieron su trasplante ganglionar en este sitio. Con respecto a la cirugía, el paciente entra al linfedema, hace una terapia física convencional, el 3% de ellos fallan. Y esos pacientes son los que empieza uno a pensar en la posibilidad de una microcirugía, como serían las linfovenosas, las linfonovenosas o las linfovenolipáticas, o hacerlas resectivas, o ya con la supramicrocirugía, anastomosis linfolinfáticas o trasplantes ganglionares. Estos son pacientes que me llegan a mí como en remisión, como centro de referencia, de pacientes que han sido operados en diferentes ciudades del país. Esta es operada por cirujanos plásticos, que van por lo general los que operan esto. Un Charles, esto es un Charles, una resección de un dismorfismo de una pierna, de una gran mole de su linfedema y meses después, porque estos meses después, queda con más compromiso dérmico, se empieza a hacer linfedema distal y linfedema proximal, además de todas las verrucosas que van a empezar a salir acá. Estos son anastomosis linfovenosa, que tiene 2 cirugías esta niña, que ya tiene, en ese momento tenía 7 años, ya tiene 12, sigue con su linfedema, sigue con su manita grande, la que sufre más es la mamá. Y esto es el trasplante ganglionar de una señora que le sacaron el trasplante ganglionar de su ingle izquierda, le pusieron el ganglio con anastomosis arterial y venosa a nivel de muñeca. Cuando lo retiran, pues quedan estas cicatrices y en ella pues fue más grave todavía la cirugía que los resultados terapéuticos que se obtuvieron. Todo lo que hay que aprender, hay que hacerlo en forma tutorial. Esto no sirve cursos a distancia, esto no sirve en YouTube, no sirve en nada. Esto hay que aprenderlo porque la sensibilidad, las sensaciones que uno tiene que tener como terapeuta al transmitirse al estudiante y al paciente, que en este caso es otro estudiante, es cómo aprende uno, qué es la presión, qué es la tensión, qué es la contención, cómo son los giros, los semigiros, todas las maniobras que uno hace en linfología tienen que ser en una forma tutorial. Igualmente poner los vendajes tienen una ciencia muy particular para aplicarlos y es todo un manejo tutorial. Estos son grupos de los que han venido a Bucaramanga, en los cuales aquí hay de diferentes países, y esto lo aprenden a poner todos sus vendajes con diferentes formas, de manera de que sean unos vendajes que no molesten absolutamente para nada, que queden vendajes completamente asintomáticos. El paciente puede realizar todas sus actividades normales con los vendajes puestos. Algunos resultados están en la paciente que le mostré al inicio, de un cáncer secundario a un cáncer de cervix, y esto era cuando íbamos en la mitad del tratamiento, de cómo logra uno disminuirle todo este dismorfismo y volver una pierna eumórfica, que es darle calidad de vida a estos pacientes. Esta es una señora de Bogotá, muy, muy duro, esto es linfedema, ustedes ven ahí, ve la consistencia casi pétrea de este segmento que nos costó mucho trabajo. Soltamos muy rápido la parte distal y la parte proximal, pero esta zona fue muy complicada. Siendo de Bogotá, llegó el momento en que ya la remitimos a alumnas mías en Bucaramanga, en Bogotá. Ellas continuaron su trabajo y han hecho muy buen trabajo de solucionar el problema y ella está muy bien en este momento utilizando ya soportes de tipo velcro. Ella es una paciente con muy buena respuesta terapéutica. Síndrome postrombótico, la botella de champán con una gran úlcera, también la manejamos como le hicimos no drenaje, pero sí le manejamos con vendaje multicapas. Todo el proceso de evolución para volver restituir, cerrar las úlceras y volver una pierna lo más eumórfica y viable posible. Esta fue la que le mostré, la severa verrucosis, en la cual nos demoramos bastante tiempo porque esto hay que manejar espacio por espacio hasta que logramos llegar hasta este punto. Volvimos a ver la planta del pie, donde no había dedos, y podemos verlo. Ella era de los llanos de Acacías hacia abajo, 6 horas después de Acacías en el Meta, y obviamente el sistema de salud no le permitió volver y se nos perdió esta paciente ya en este momento. Conclusiones. En la parte académica tenemos que saber que tenemos que tener un conocimiento adecuado de todo lo que es el sistema linfático, de sus terapias, de sus tratamientos, de su evolución, tener una certificación adecuada, tener la experiencia para llegar a la experticia en el manejo,
Ya con el diagnóstico, que debe ser un diagnóstico temprano, precoz, en base a una junta médica que desarrolle qué protocolo se utiliza con el paciente, y el tratamiento debe ser personalizado. Cada paciente es diferente a otro, con un manejo integral transdisciplinario. Vamos a obtener una mejor funcionabilidad, operabilidad de la extremidad, evitar la progresión y el darle calidad de vida. Esta es nuestra parte logística, por quienes estén interesados, cualquier dato que lo pueden suministrar a través de la doctora Yamile o directamente a nuestros teléfonos o en la Escuela Colombiana. Muchas gracias, muy amable, espero que sea de su agrado la conferencia y les sirva para pensar en que el linfedema es una enfermedad que tenemos que aprender a manejar. Muchas gracias, muy amables, cierro mi presentación.